¿Quién habló, Gonzalo? Sí, claro. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Gusto saludarlo. Bueno, entonces ya damos comienzo a la sesión del día de hoy. Darles la bienvenida nuevamente al curso de Inteligencia de Mercados Internacionales. Bueno, esta es la penúltima sesión del curso y queríamos agradecerles por la participación, sobre todo con el expositor que tenemos hoy, que se repite de la sesión pasada, que estuvo súper buena la participación. Tenemos entonces nuevamente a Oscar Páez. Él nos va a hacer una exposición sobre crisis. Bueno, quiero recordarles nuevamente que pueden meterse a la plataforma virtual, Aula Virtual, en donde pueden encontrar todo el material de las sesiones, así como las grabaciones, las PPTs, lecturas complementarias si es que existen, y además están las encuestas docentes que están disponibles, si no me equivoco, hasta el 17 de diciembre, por cada expositor, por cada sesión, así que por favor, si no han ido a contestarlas, los invito a que vayan porque el feedback es súper necesario para nosotros, para mejorar próximos cursos y así. Una Así consulta. sí. En el caso de la evaluación docente para las sesiones de Camilo, que son las 9, 10 y 11, en la evaluación 11, no sé si hay algún problema con o yo no logro entenderlo, pero no me deja evaluar la sesión 11, evalúa la 9, la 10 y la 11 la asume como evaluada. Ya, voy a revisar a ver si está algo mal configurado. Gracias por avisar, Gonzalo. Bueno, les tengo pendientes también el correo con el tema de la evaluación, así que estén esperando eso. Y bueno, entonces sin más que agregar, le doy el paso a Oscar. Adelante, Oscar, para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias, Valentina. Buenos días, chicos. Veo ya, habiendo pasado el primer contacto con ustedes, hoy día me siento más en casa, ¿eh? Así que gracias por los comentarios de la sesión pasada, muy bien recibidos. Tengo varios en LinkedIn ahora, así que también una red de contacto de nuevos amigos siempre es necesario. Así que vamos con la ponencia del día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Está? Ahí estoy. ¿Se ve bien, Valentina? Sí, ahí está perfecto. Ok. Bueno, nuevamente les reitero el agradecimiento por la presencia, reiterarles también que estoy muy contento de estar con ustedes. Mi experiencia en aula ha sido más bien esporádica, con algunos grupos de personas como ustedes. Básicamente también hicimos un mismo ejercicio con la Asociación de Exportadores del Perú y otros grupos empresariales de América Latina. El tema que nos convoca hoy día se llama Crisis, escenario constante del futuro, y qué decirlo, mirada global para enfrentarlo y opción de tornarlo una oportunidad. ¿Ya? Comentarles que, como Valentina les comentó la semana pasada, dentro de mi currículum, ¿ya? Está el haber terminado el año 2020, a mediados del año 2020, el Magíster de Comunicación Estratégica en la Universidad Católica de Chile. Lo terminé de manera virtual. Como ya no soy un chiquillo, hacer una tesis de manera virtual es todo un gran desafío. Y quiero comentárselo, se los comento porque en definitiva lo que les quiero transmitir, que uno de los elementos que más me llamó la atención cuando opté por estudiar este magíster fue justamente el tema de crisis, ¿ya? Y dentro del fluxograma de asignaturas del magíster, crisis aparece como una de las opciones electivas, ¿ya? Cosa que nos llamaba mucho la atención a la generación de la universidad, puesto que hoy día como lo dice el título del encuentro de hoy, se torna una constante,
y en definitiva debiese ser, y fue uno de los feedback nuestros a la formación, de darlo como un elemento de una asignatura obligatoria, una asignatura base. En el año 2015, viviendo en San Pablo, donde San Pablo, como ustedes saben, es una metrópoli de primer mundo, son los contrastes que tiene Brasil, los posgrados y las formaciones asociadas al tema de crisis siempre estaban agotadas, ¿ya? Entonces se preveía que se iba a tornar una constante, como también lo señala el título, y es muy interesante abordarlo, un poco con el espíritu de la jornada del día martes pasado. Acá no hay recetas tan taxativas o tan exhaustivas, sino que tiene que ver mucho con el escenario y las condiciones mismas de la persona, el profesional que está detrás de enfrentar un desafío como este. Sin más, quiero repasar el contenido de la ponencia del día de hoy. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver algunos ejemplos que lo van a tornar más visible para ustedes. Vamos a trabajar, vamos a mirar algunas reflexiones y lo que podría definirse como una estrategia para enfrentarla, ¿ya? Y al final, con la ayuda de todos ustedes y sin previo desarrollo de mi parte, puesto que es justamente un tema en desarrollo, vamos a mirar un ejercicio que lo vamos a compartir. ¿Ya? Ese es el contenido. Comentarles, les di este preámbulo de haber cursado este magíster, puesto que son los ramos de crisis, hay una introducción, hay lo que podría llamarse un crisis 1 y un crisis 2. Entonces traté de hacerles un espacio representativo de conceptos para que lo podamos trabajar de manera secuencial. ¿Ya? Vamos con el primer módulo del menú, que tiene que ver con definiciones. Nuevamente, y en la misma lógica de la sesión pasada, me gustaría escucharlos a ustedes. Ya retengo algunos nombres, así que hoy día no me caigo en eso. Gonzalo me saludó temprano, así que lo condeno con el nombre ahí, pero ya tengo algunos nombres, así que me gustaría escuchar de ustedes, queridos estimados, ¿qué es una crisis? Algunos conceptos que me gustaría recoger de ustedes. Atento, escucho. Lo que se les venga, entre todos vamos a construir conceptos acá. ¿Un cambio brusco en las condiciones a la cual uno no está preparado? ¿Cristian? Sí, buen día, Ya. Oscar. Gracias. Quiebren el status quo. Ese fue Sergio, ¿no? Así es, Sergio, de Curicó. Sí, ya te tengo el LinkedIn, Sergio, ¿no? Así es. No te puedes escapar, está bien. Muy bueno, bien. ¿Algún otro aporte? Uno más chiquillo, lo que se les venga. Todo es bienvenido, todo vamos a construir acá, vamos a hacer un tránsito por los conceptos. Pueden escribir por el chat de todas maneras si no pueden abrir micrófono. Víctor tenía yo la semana pasada, bien activo, ¿no? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal, Oscar? Sí. Hola, gusto saludarte, Víctor. Gracias. Para mí una crisis sería como algo que te quiebra, no sé, te mueve, algo inesperado que no puedes controlar, algo que escapa incluso de tu capacidad de poder mitigarlo y que te coloca como en un dilema. O te emite como, no sé, una enfermedad, por ejemplo, una crisis de enfermedad, te coloca en un dilema que puede ser o la vida y la muerte, o ¿Sí? toma acciones o no toma acciones, claro. Ajá. Gracias, Víctor. Acabas de dar un verbo muy bueno, Víctor, mitigar. Okay.
Tenemos a mitigar. Sara. Adelante, sí, perdón. ¿Alguien más va a opinar, Valentina? Sí, perdón, te interrumpí. Sara dice, No. es una situación anormal que genera consecuencias graves si no es controlada. ¿Quién dice eso? Perdón, no escuché el nombre. Sara. Sara. ¿Sí? Gracias, Sara. Bueno, aquí Víctor tocó un verbo. Estamos en un espacio, en un paraguas de comunicaciones, ¿cierto? Generalmente las posgraduaciones en el área de crisis obviamente recaen en los departamentos, las facultades de comunicación. Víctor mencionaba el tema de mitigar, que lo vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Yo les quiero compartir algunos conceptos. Aquí están referenciados algunos autores, y les quiero leer algunas definiciones. Las crisis son eventos inesperados y dinámicos, tienen que ver con lo que ustedes estaban diciendo, que representan una amenaza relevante, una incerteza continua y riesgos en el largo plazo. También ya se habla de plazo. Ustedes hablaban ahí, coincidía la mayoría en que eran situaciones que estaban fuera de control. Otro autor, señalado en la lámina, habla que es un cambio repentino, también escuché algo muy parecido de lo que mencionaban ustedes, en el desempeño normal de una organización que afecta su imagen y equilibrio natural. Aquí ya hablamos, asociado, muy bien la analogía que hicieron entre lo que es una crisis personal, puesto que son los mismos parámetros, por así decirlo, para enfrentarlos, como se señala en este concepto, dentro de una organización. Y esta definición, mucho más simple, que se la anoté al profesor en mi clase, en mi clase de crisis, que es mucho más simple, y que efectivamente la construí entre lo que él decía y lo que yo entendía. Eventos inesperados que involucran una amenaza de incerteza y riesgo, ¿ya? Entonces todo eso apunta a lo que podría definirse como una crisis. Entonces estamos hablando de algo que efectivamente a los seres humanos nos mueve de sobremanera, porque siempre nos dicen que es mejor tener certeza de que de qué cosas, por tan malas que vayan a ser, van a ocurrir de esa manera, que lo que nos mueve mucho más, que es el tema de las incertezas. Eso efectivamente nos toca la fibra a los seres humanos. Y eso en el fondo es lo que está con un vaso comunicante muy fuerte con las crisis, ¿ya? Hablamos de fuentes de crisis internas. En una empresa, ya estamos desembocando dentro de una empresa como tal, que pueden darse en una actividad propia de una operación, ¿ya? La falla de una maquinaria, de un layout de proceso productivo, de la ausencia de un insumo importante para el producto final, el mal actuar de un ejecutivo o un empleado, ¿ya? Temas relacionados, en el tema de un ejecutivo, el mal actuar de un ejecutivo o un empleado, tiene que ver con nuestros tiempos, ¿cierto? Donde hoy día es muy difícil desdoblarse en nuestro día a día como ciudadano del rol que tenemos en la empresa, una organización, una fundación, un espacio colectivo donde estamos tomando decisiones, ¿ya? Temas relacionados con recursos humanos, sin duda, ¿ya? Cada persona es un universo distinto y hay que así entenderlo como tal, ¿ah? No existen parámetros claros para un buen manejo, una buena interrelación con tal o cual persona. Hay otras cosas que son más rígidas, como cuando se cambia cuando hay un conflicto societario, cuando una empresa u organización pasa de una estructura a otra, y obviamente ahí genera este ruido, esta incerteza que estamos hablando. Aspectos normativos, cuando hay un cambio legal que va a condicionar el desempeño o no de una organización. Cuando finalmente tenemos un cliente conflictivo u de otra idiosincrasia. Siempre tenemos clientes conflictivos, no hay clientes conflictivos, dicen, son clientes insatisfechos, entonces hay que mirarlos de esa manera. Nosotros, yo entiendo la posición de ustedes, ¿cierto? Puesto que ahora yo también soy una pyme,
Hoy día nosotros hacemos de todo, ¿ya? Y desde esa lógica hay que tener una mirada de quién es ese cliente que se está comportando de tal u otra manera. Y como lo que alberga este curso tiene que ver con el comercio exterior, quiero contarles como muchos de ustedes ya desarrollan esta disciplina de comercio exterior y otros están a puertas de lograrlo, existen clientes con otras idiosincrasias, ¿ya? Y eso no se trata de que estamos hablando muchas veces, para ponerlo en valor exacto, de clientes conflictivos. Tenemos que darnos la opción de entender situaciones de cultura, ¿eh? Ahí en la lámina se ve el carnaval, que por razones de pandemia está suspendido. Hoy día hay una gran polémica en Brasil, puesto que se quiere retomar. Carnaval es mucho más que una fiesta, ¿ya? Recordemos que así de somos en Chile, ¿ya? Somos el único país latinoamericano que no celebra carnaval, ¿ya? Existen 7 días en el mes de febrero, en la mayoría de los países de América Latina, donde el país se paraliza, justamente, y donde es imposible hacerlos pensar en algo más allá que la distensión, y esto cobra la mayor expresión en Brasil, ¿no? Les cuento este ejemplo, y perdonen lo reiterativo muchas veces que tenga el tema de Brasil, porque se habla, ahí pude constatar de manera más gráfica el choque de dos culturas, ¿ya? Los días de carnaval previos y posteriores, los brasileños no funcionan, ¿ya? Están ávidos de pasarlo bien, de programación, y justamente nace otra subeconomía que tiene que ver con las grandes marcas que apuestan a esa avidez de relax que tienen los brasileños para poder posicionar nuevos productos, nuevos formatos, nuevas líneas de trabajo, ¿ya? Entonces, me pasó muchas veces, todo este contexto es para contarle que muchas veces, estando a cargo de la oficina de San Pablo, me pedían agenda de negocio durante los días de carnaval. Eso generaba, nada le generaba tanta, por mucho que se tratara de un muy buen negocio. Recordemos, por ejemplo, que Chile es uno de los principales proveedores de fruta fresca de Brasil, y aunque se tratase de un buen negocio, los brasileños tomaban, fue de las pocas veces que los vi molestos, ¿eh? No era un cliente conflictivo, sino que estaba tocando la fibra de otra situación que tenía que ver con una estructura de ellos. Entonces eso es lo que les quiero mencionar. Las cosas en su justo valor, y estas pudiesen ser fuentes de crisis interna que con un poco de empatía podríamos tratar de solucionarlas. Existen también fuentes de crisis externa, ¿cierto? Que de alguna manera y muy directa nos afecta lo que pasa en el entorno. Vandalismo, movilizaciones, lo que vivimos en el estallido social, desastres naturales que para un país, para otro país pudiese ser un elemento de teoría, pero en el caso de Chile nos tocan todos los desastres. Lo único que no tenemos aún son ciclones caribeños, ¿ya? Pero siempre estamos expuestos a los vaivenes de la naturaleza. Accidentes de terceros, fuerzas de mercado, fusiones, determinaciones de grandes empresas que van a restringir el nexo con proveedores. En el caso de ustedes pueden tornarse uno de ellos, ¿ya? Acá quiero detenerme en este tema del estallido social. Cuando se produjo, más allá de las causas conocidas por todos, los clientes extranjeros, ustedes que están negociando y que van a seguir entrando en contacto con otras opciones fuera del país, el caso del estallido social, los clientes extranjeros pedían, de alguna manera, por este nexo comercial, ¿ya? Y como se les explicó en otras sesiones de este curso de formación, en otros países el nexo es mucho más relacional que transaccional. Antes de seguir negociando, poder viendo cotizaciones y viendo opciones de trabajo conjunto, ellos quisiesen oír de la única referencia que tienen en el mercado o en el país donde se está produciendo un fenómeno como este. Entonces, desde afuera agradecen mucho también una explicación de parte nuestra, en este caso de ustedes,
de cuál es la mirada que tiene, cómo se va a solucionar, eso se agradece mucho. Y eso, una crisis, como dice el título de esta ponencia, podemos tornarlo una oportunidad, puesto que a partir de un hecho que no depende de nosotros, como el tema de las crisis externas, en este ejemplo muy claro, hoy día puede ser la forma de cimentar un trabajo o una confianza que pudiésemos trabajar y que va a redituar en el largo plazo, porque estamos dando una apreciación sobre un país en el cual se alberga su proveedor. Entonces, esa es un poco la mirada. Hay sectores, obviamente, mucho más sensibles, ¿ya? Nosotros confiamos en algunas organizaciones o empresas, y cuando estamos como cliente final, obviamente, traté de cruzarlo mucho con lo que ustedes están, en los sectores o subsectores en que están, y los que atienden. Los textos definen los sectores más sensibles a las líneas aéreas, líneas de buses, transportes de pasajeros, empresas alimenticias. Hoy día, que el ciudadano se informa mucho de lo que está consumiendo, servicios básicos, servicios financieros, servicios de salud, etc. Más allá de que estas son grandes empresas, yo estoy hablándole a expresiones y a pymes con un gran potencial o con un gran deseo, una gran avidez de exportar, también nos afectan en la medida que estemos concadenados con estos sectores que se denominan más sensibles. También, obviamente, y por la naturaleza misma del giro, empresas que manipulan elementos peligrosos, siempre hay una ola de sensibilidad respecto a poder generar una crisis. Gas licuado, petróleo, oxígeno, refinería, qué decir de centrales nucleares, laboratorios, que efectivamente por lo intrínseco del giro tienden a poder generar una crisis. Y hoy día empresas que están con proyectos que interactúan de sobremanera con la comunidad donde están insertas, ¿ya? Todos somos testigos como hoy día los pasos para la aprobación de un proyecto no son los de hace 20 años, ¿ya? Y en definitiva tenemos que generar compromisos ambientales de trabajo de la comunidad en la cual estamos insertos. No podemos eludir eso, y obviamente ahí siempre tenemos en la palestra el trabajo de empresas mineras, eléctricas, vertederos, aeropuertos, carreteras, gasoductos. Les incluí ahí una lámina de una visión de dos mujeres en la sierra peruana, y por eso les coloqué ahí en rojo Perú. ¿Por qué? Porque en definitiva, en el caso de Perú, ¿ya? En muchos territorios donde se instalan inversiones que tienen que ver con los sectores que menciona el slide, no ha llegado ni siquiera el Estado, ¿ya? Y muchas veces el principal ícono que llega de la civilización, por así decirlo, son este tipo de empresas, ¿ya? Y este tipo de empresas recoge la ansiedad, la postergación o las necesidades que tiene una comunidad. Y es por eso que muchas veces nos conversamos siempre con una colega del Perú, a diferencia de Chile, para un proyecto minero, dada la similitud de la estructura productiva, cuando llega un proyecto minero en Chile a un territorio, el Estado ya ha llegado de alguna manera, a través de nuestra división geopolítica. Sin embargo, en el caso de Perú, no ha llegado, ¿ya? Y es por eso que hay una construcción de un piso de confianza primero, y ya superamos esa etapa, por ejemplo, en las mineras, que para poder ganarnos a la comunidad, estábamos trabajando en base a ofrecer un gimnasio, una piscina, un centro comunitario. Hoy día las exigencias de las comunidades van mucho más allá. Tienen que ver con índices de desarrollo humano, actividades productivas paralelas, etc. Se los menciono porque, como ustedes saben tan bien como yo, la minería es una gran fuente que arrastra proveedores
quizás muchos de ustedes están, o de los otros rubros. Hay que estar al día de cómo se avanza en eso. En Chile, les quiero contar un ejemplo: la comunidad Coya, en la región de Atacama, que es una etnia propia de la región de Atacama, que habita muy cercana a la comunidad diaguita, son muy pocos exponentes. Sin embargo, el nuevo proyecto Rajo Inca de la división El Salvador de Codelco Chile tuvo que negociar con estos pocos exponentes para poder avanzar justamente en las fases de prospección y exploración misma. Entonces es algo que no podemos evitar y sí, que no podemos saltarnos, y en la medida que eso no se haga de manera responsable va a generar una crisis. Y obviamente ustedes, como se trata de los grandes clientes que hay en nuestra estructura productiva chilena, deben estar al día de eso, porque de alguna manera esos petitorios les va a llegar alguna variante de eso y van a tener que hacerse responsables. Bueno, y para enfatizar, qué duda cabe, empresas abiertas en bolsa, porque están expuestas a la confianza del mercado, y de una manera mucho más global, por así decirlo, grandes empleadores. Bueno, vamos a seguir con el menú de la estructura de la presentación. Quiero pasar ahora a señalar algunos ejemplos que recogen parte de lo que expuse en esta primera etapa. Así que ahora también, chiquillos, los voy a hacer participar de manera muy sucinta, y quiero que me vayan diciendo quién es el personaje que está en pantalla. El hombre del gas. ¿Aló? Eso es lo de la laguna, el caballero que era propietario de su playa. Exacto. ¿Quién habló, perdón? Víctor. Cristian. Cristian, gracias, Cristian. El dueño de la laguna. El dueño. El dueño de la laguna. Claro. La laguna es parte del patio, ¿no? En el chat Sergio pone, salgan de mi playa, Gonzalo, el simpático del gas. ¿Ven cómo se acuerdan el elemento? ¿Se acuerdan que veíamos el mal actuar de un ejecutivo como fuente de crisis? En las primeras slides que estábamos compartiendo. Bueno, Sí. El monstruo de la imagínate. laguna, Gasco contigo también ponen. Está buena. Sí, bueno, claro, me gustó esa del monstruo de la laguna. No el lago Ness, no, este es otro. Claro, bueno, aquí hay un mal actuar que empaña la visión que se tiene de la empresa a la cual pertenece este ejecutivo, ¿ya? Efectivamente, en tiempo récord y con la acción inmediata de grabación de las personas que fueron desalojadas o que intentaron ser desalojadas, que las intentaron desalojar, se linkea de inmediato con la empresa, y el nexo con la comunidad, se pone en tela de juicio. O sea, ustedes fueron claros en decir el simpático del gas, el monstruo de la laguna. O sea, obviamente, al igual que la mayoría de Chile, tenemos una visión en negativo del personaje, ¿ya? Hoy día es tanto que la esposa de este personaje es parte de uno de los equipos programáticos de uno de los candidatos presidenciales, y esa persona no se reconoce por el nombre, sino que es la esposa de los epítetos que acaban de lanzar ustedes. Entonces, quedó instalado como para siempre. Ahí hay una situación de crisis donde la empresa tuvo que entrar a tallar con un comunicado por el comportamiento de un ejecutivo de ellos. Entonces no nos podemos desdoblar. Bueno, alguien si quiere hacer una apreciación de esta imagen que es gráfica y que genera, o sea, y obviamente manifiesta otra situación de crisis. No sé si alguien quiere comentar. Bueno, yo creo que es una crítica al sistema de tener que pagar tanto por las carreteras que usamos, o más bien por el uso de las autopistas de Santiago, pero también refleja el poder de los camioneros.
Muy bien, Gonzalo, exactamente. Se trata de un gremio con mucho poder que en el escenario en que estamos ahora sacan la voz y es titular frente a las dos opciones presidenciales, ¿no? Bueno, esa opción, bueno, la opción de uno de los candidatos presidenciales de potenciar el transporte ferroviario ha hecho manifestar el poder que ellos tienen. Muy bien, Gonzalo. Efectivamente, este está detrás de un gremio poderoso, ¿m? Que si ustedes actúan concadenados, y bueno, todos de alguna manera nos afecta el tema de la logística y transporte, pero si somos proveedores de eso, hay que estar muy al día en la agenda de ellos. Y ahí yo rescaté esta imagen porque las crisis van escalando, ¿ya? Y cuando escalan al mayor nivel, llegan a lo que dice el vidrio con Callay, a la moneda. ¿Mm? A la moneda. Este es un gremio poderoso, por lo tanto, la equidistancia o la equiparidad para que esta solución llegue, en este caso llega a la moneda. No es de peces pequeños, es de peces gordos esta situación de crisis. ¿Mm? Muchas veces, cuando se frena una crisis, la forma de frenar una crisis es la cabeza de alguien. ¿Mm? Con eso se bajan revoluciones. ¿Mm? De esa manera es como que se sientan nuevamente las bases para poder generar un entendimiento. Pero a alguien hay que cortarle la cabeza. ¿Mm? Esto también es conocido, los que de alguna manera la pasada a veces vemos los matinales, vemos tristemente célebre este recinto de salud. ¿Mm? ¿Alguien me quiere hacer algún comentario por qué siempre este recinto está en la noticia? Bueno, es claro que en general el hospital de Talca siempre tiene una noticia en el contexto negativo. ¿Mm? Pacientes mal intervenidos, situación de cambios de identidad, por lo tanto... Y comenta intercambio de bebés. Claro, bien, qué bien. ¿Quién fue? Perdón. Lili. Ok, sí, bueno, ven, ahí se vino de inmediato un elemento fuerte, ese fue como el punto álgido del comienzo de una serie de errores. Por lo tanto, la construcción o el precedente, el camino donde transita este recinto hospitalario es en negativo. Por lo tanto, acá vamos a ver esto más adelante, siempre va a haber una expectativa de los periodistas en torno a lo que suceda o no en este lugar. Lamentablemente, con algo tan sensible como la salud, siempre ha estado en la palestra de lo negativo. Gracias, chicos, por la intervención. Quiero ahora llevarlos al tema del comercio exterior. Ustedes lo han visto en asignaturas previas de esta formación, se les ha comentado o ya tenían antecedentes de que la industria del salmón a nivel nacional pasó de ser un bien de exportación no tradicional a ostentar, a albergar cifras casi tan potentes como las que tiene la minería en el país. ¿Ya? Se transformó uno de los productos bandera, y en conexión con lo que les comentaba la semana pasada, me tocó trabajar la estrategia de marca de salmón de Chile en Brasil. ¿Ya? En súper simples se los grafico, nosotros nos pasamos en revoluciones desde Chile y llegamos a Brasil con recetas súper sofisticadas de salmón. No nos pescó nadie. ¿Ya? Cuando cambiamos el formato y transformamos el salmón en la forma de acompañar la cerveza de la tarde, ¿ya? Como el piqueo, empezó a tener empezaron a ver esa opción como más placentera y complementaria a algo que para ellos es inamovible como la cerveza. Es unido a la presencia de la colonia japonesa en Brasil, que es la colonia japonesa más grande que hay en el mundo. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con el salmón? ¿Qué crisis hubo con el salmón
una de estas, la primera, la más visible. ¿Qué pasó con nuestro noble producto? ¿Qué es lo que presentaba? A ver si alguien se acuerda. ¿Los antibióticos o las enfermedades del sur? Hubo una enfermedad, ¿no? Un virus, ¿cierto? Y bueno, claro, sobre eso, lo que desencadena después, ¿cierto? Crisis sobre crisis, el uso de antibióticos y una sociedad mucho más informada de lo que estoy consumiendo. Entre la fábula, la anécdota y lo real, la crisis del virus que atacó el salmón se evidenció, puesto que los periodistas tocaron, un periodista extranjero, tocaron la puerta de una de las salmoneras, y uno de los celadores, uno de los guardias de seguridad, a la pasada dijo, sí, parece que tienen un virus. Y fue esa la mechita que desencadenó todo el despliegue que se armó de la noticia. ¿Ya? Entonces también esto nos lleva a una tarea respecto a transparentar y transversalizar la información que maneja una compañía. Lo que ustedes tienen hoy día como emprendimiento, tenemos que estar claros en el escenario que estamos de capitán a paje, cada uno con el aporte en la dimensión que le corresponde, pero no podemos abstraernos porque eso puede generar justamente por una desinformación una crisis. Entonces ahí esa fue la mechita, habiendo tenido resguardos, estudios de abogados, un gran escape, no de salmón esta vez, sino de información, por algo que jamás imaginaron que iba a poder ser. Esto también hoy día genera una gran preocupación en el extranjero por el tema de la palta, ¿ya? Y efectivamente, hoy día yo, como les he reiterado, no estoy consumiendo un producto, ¿ya? Lo que yo hago es votar por una opción de consumo. Yo no consumo palta, voto por un alimento que me genera satisfacción, pero que arrastra un espacio de producción sostenible. Por lo tanto, el tener antecedentes de lo que el nivel de consumo de agua, ¿ya? Frente a las carencias de una población, obviamente me va a generar una crisis. Y hoy día está todo en las redes, existen las fake news, pero también existe información transversal, y eso, ustedes que están en este curso de comercio exterior, es muy importante, puesto que la prensa alemana, ¿ya?, habla ya de esto, ¿ya? Por lo tanto, eso va a generar un tema en nuestros envíos. Y qué duda cabe que lo que hemos estado viviendo todos con el COVID ha distorsionado todos los parámetros y la secuencia normal de comercio internacional y logística, ¿ya? Entonces, en definitiva, ahí hay una fuente de crisis que la diferencia estriba en que estamos vendedores y compradores expuestos. Entonces, las demoras, las retarificaciones son parte de un entorno mundial. ¿Qué nos queda? Transparentar con la confianza que tenemos con ese cliente y decir que en definitiva estamos haciendo todo lo posible y que si se trata de países vecinos estamos barajando la opción de otra vía de transporte, pero esto está generando un tema a nivel mundial. Y obviamente, como consecuencia de eso, ya hay un desabastecimiento, se empiezan a sentir los primeros índices de la falta de proveedores constante y agotamiento de los stocks, ¿ya? En el caso de Brasil ya se están estandarizando estos KPI, hablando de que ya hay ausencia de fertilizantes para un polo productivo tan relevante de Brasil como la industria agropecuaria. En Chile existe un gran tema con los materiales de construcción, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay una crisis y se puede tornar un desafío. Hay una oportunidad.
Las cadenas regionales de valor son una opción para trabajar, ¿ya? ¿En qué sentido? Los gobiernos deben llamar y deben instar, propiciar el encuentro para ver cuáles elementos son sus elementos, partes y piezas de larga distancia que vienen del Asia, que vienen de grandes mercados, pueden ser vendidos, pueden generarse proveedores desde América Latina en términos de trabajar ese desabastecimiento que hay a nivel mundial. Y ahí ustedes también tienen una gran oportunidad. Entonces estamos hablando de ver el vaso medio lleno y tornarlo una oportunidad. Bien, vamos con la tercera parte del menú, que habla de reflexiones. Tenemos los escenarios, tenemos las definiciones de lo que es una crisis, tenemos los conceptos, tenemos los sectores de donde hoy día es más probable. Les recalco nuevamente, en la medida que ustedes se concadenen con tal o cual sector, también tienen que estar atentos a cómo se pueda desenvolver una crisis. Pero más allá de constatar el problema, de ver ejemplos respecto a sectores productivos donde se pueda generar una crisis, ¿cómo podemos, creo que fue Gonzalo el que dijo, mitigar? Sí, creo que sí. Bueno, pero salió de las primeras reflexiones. ¿Cómo podemos mitigar? Para eso tenemos que generar reflexiones. Algunos pasajes de algunos autores. Las crisis requieren acciones inmediatas y efectivas. Ojo, la comunicación de riesgo aborda lo que podría pasar o ya pasó, mientras que la comunicación de crisis es lo que está actualmente sucediendo. Más aún, durante una crisis, el tiempo para llegar a consenso, para tomar decisiones colaborativas y para interactuar con las comunidades potencialmente afectadas será menor que el recomendado. Perdón. ¿Qué quiero decir con este concepto? Que en definitiva, si tenemos una crisis en la cual el problema radica en el desembolso o en una inversión, la opción no es binaria, o no tendería a ser binaria de invertir o no, ¿ya? En algo que algún ente de nuestra comunidad está exigiendo, algún proceso, la aplicación de alguna ley, lo que nos puede llevar justamente, con el verbo que de ustedes salió, a mitigar, es una buena estrategia de comunicación de crisis, ¿ya? Que es distinto, como dice el concepto, ¿ya? A la comunicación de riesgo, que es lo que podría pasar y ya pasó. Lamentablemente en las crisis el tiempo es oro, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice el segundo renglón del párrafo habla de que el tiempo para reaccionar y para poder consensuar decisiones es escaso. Por lo tanto, hay una mirada certera que hay que generarla en un momento de crisis. La crisis, también lo mencionaron al comienzo, como parte de las definiciones, es una situación en la que alguien puede cambiar su posición relativa de poder, ¿ya? Experiencia de inseguridad. Se me va a mover el piso respecto a mi poder o posición. Algo tan obvio, y ahora que están los candidatos, gracias a Dios, presentando propuestas todos respecto a la salud mental, detrás de las empresas, y en el caso de ustedes que dirigen sus emprendimientos, sus pymes, es importante estar en equilibrio personal. Para estar en equilibrio personal hay que ostentar y hay que andar liviano, y ese andar liviano significa estar con una buena salud mental. Hoy día las propuestas presidenciales, la primera vuelta, todos hablaban de eso, ¿ya? Es el momento de reflexión. Primero detecto, en las primeras láminas que vi, que estoy efectivamente frente a una crisis, no hay un malentendido respecto a una idiosincrasia, sino que estoy efectivamente
frente a una crisis, y frente a una crisis tengo poco tiempo, y es el momento de sentarme a reflexionar y saber que algo puedo perder. Para eso, efectivamente, como les mencionaba, debo estar en un buen equilibrio, puesto que en un momento de desesperación, las personas, todos nosotros, somos imperfectos. Como tales, actuamos motivados por el miedo, la ansiedad, el estrés, la desesperación y la vergüenza. Les insisto, nada va a hacer cambiar la posición de un desembolso o una inversión, pero puedo mitigar, puedo alargar, puedo posponer, y en ese posponer puedo ver vías con una buena comunicación. La famosa teoría del cisne negro que ustedes han visto y que también vieron en este curso con otros autores, es lo que podría decirse en el día a día de ustedes, cuando me imaginé que algo como esto me iba a suceder. El impacto de lo altamente improbable. Pasa. Y sé que a todos ustedes más de alguna vez, cuando me imaginé que esta persona iba, cuando me imaginé que esta máquina, cuando me imaginé que este maestro que tiene tanto. Esto pasa. Esto hay que estar preparado porque los inesperados, los acontecimientos inesperados van a ocurrir cuando efectivamente menos lo pronostiquemos. Pero los quiero llevar del cisne negro a otra ave, la avestruz. Entre mito y realidad, lo que no hay que hacer es esconder la cabeza. Y es efectivo que las avestruces esconden la cabeza. Algunos autores dicen que las avestruces esconden la cabeza por un momento para sentarse a descansar y seguir camino. Entonces aquí rompemos un paradigma y es lo que efectivamente tenemos que hacer. Nuevamente, quise destacar, algo vamos a perder, como todo en la vida. Pero también la vida, como el desempeño de las organizaciones, es sabio. Algo también vamos a ganar. Vamos a poder establecer un activo, ¿cierto? Si estoy frente a una situación de crisis, y es por eso que grandes corporaciones, hoy día, el área de comunicación estratégica no está a nivel de Estado, está a nivel de las planas directivas, ¿ya? Y esas planas directivas, cuando existe reunión de directorio, una de las tareas que se generan alrededor de toda esta secuencia es un manual de crisis. Pues hoy día, qué duda cabe que tenemos una crisis sanitaria como piso, y eso está generando, como el caso de la logística mundial, otras crisis. Y es por eso que hoy día se establece a nivel gerencial la presencia de los profesionales de comunicación para resolver estas situaciones inesperadas. Esto de manera muy coloquial, es un llamado a ustedes. Hay que fijarse en los rumores que circulan. La palabra cawin es una palabra mapuche que significa enredo, alborote, bien sabia. En 2 sílabas se puede constatar algo de lo que está aconteciendo. Mirar, fijarse, los rumores, ver el entorno. Yo soy proveedor de la minería, como a lo mejor son ustedes, proveedor de otra gran industria, ¿ya? En otro exponente, también proveedor de la minería, tuvo una situación compleja con su gran cliente. ¿Me podrá tocar a mí? ¿En qué condiciones podría cascadearme esa decisión a mí? ¿Estaré preparado? ¿Cambiaron las autoridades en mi entorno? Mi empresa, mi pyme, está instalada en tal o cual municipio, comuna. ¿Cambiaron las autoridades? ¿Cambió la estructura de trabajo con la Oficina de Desarrollo Productivo? ¿Cómo son los entes fiscalizadores de las distintas CEREMIs que me tocan? Etcétera.
o lo que fue muy comentado en algún momento cuando se instaló un gobierno. A nivel macro se estaba hablando de un número X de salas cunas. Esta meta, esta política pública, ¿cómo me va a afectar? ¿Me va a llegar en algún momento la presión por tenerla? ¿Qué hago? Veo si hay algún instrumento público que pudiese, de alguna manera, ayudarme, subvencionarme en la implementación de esto. Me están exigiendo parámetros de calidad a un colega proveedor de la minería. Tendré que ir a ver en los instrumentos de fomento productivo algún servicio que pueda apalancar el implementarlos, etc. Existe un rubro, si estoy localizado en el norte, en el sur, existe un rubro en la zona sur que en general está en tela de juicio, la industria vitivinícola, la presencia de un nuevo componente, debo estar a tanto, y poder separar justamente la paja del trigo, ver lo que es relevante. Esas son las reflexiones. Esto se los digo de manera muy coloquial, puesto que hay un espacio de trabajo, de reflexión mucho más técnica, y me gustaría recoger de ustedes también, si alguien me podría decir la diferencia entre síntomas y signos. Mientras tomo un poquito de agua. ¿Alguien se le ocurre? Andrea, te conectaste y te calcé ahí en la pantalla. Sí, aquí estoy. Gusto saludarte, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Esto más bien me recuerda a un tema médico y que mi esposo siempre me dice, la diferencia es el síntoma y el signo. Y la verdad es que llevarlo a este plano, creo que los síntomas serían las sensaciones que nosotros tenemos frente a una situación. Y el signo ya es algo, es una referencia clara de la consecuencia de lo que se está viviendo como crisis o como evento, etc. Pero Andrea, me robaste el slide. Está muy bien. ¿En serio? Yo no había hablado contigo previamente. No, hoy no. Hoy no, sí. Muy bien, Andrea. Bueno, déjame, ¿eso se lo dices tú a tu marido o tu marido a ti? No, él me lo dice a mí. Ah, muy Sí, sabio él tu está en marido. el área científica, yo no, entonces, Claro. explican ahí. Muy bien, muy bien. Repite esa parte, Andrea, por favor, con tus palabras, eso que decía de la diferencia, el corazón de lo que dijiste, por favor. En el fondo, lo que pienso es cómo lo asociamos a la situación que comercialmente nosotros nos enfrentamos con las crisis. El síntoma ya es cuando estamos percibiendo las condiciones propias de la crisis. Y los signos es, no sé si lo dije igual que antes. No, está bien, Andrea. Lo que pasa es que dijiste que era una apreciación más subjetiva, a ese punto lo llevaste, y lo otro era algo ya más técnico. Concreto, exacto, hecho, claro. medibles de alguna forma. Exactamente. Gracias, Andrea. Ok. Les voy a compartir lo que es la anamnesis, que es traer al presente los recuerdos del pasado. Cuando hago todo este ejercicio que les mencionaba en la lámina respecto a los cagüines, a los rumores, a lo que está pasando en mi entorno, a cómo se cambió un modelo, qué es lo que se está instalando con un nuevo régimen político, cuáles son las prioridades, hay una política pública que está invadiendo distintos colegas que son míos, entonces efectivamente puedo detectar una crisis. Cuando tengo ese conjunto de elementos, sobre todo los rumores, atenderse y mirar efectivamente lo que está pasando, la anamnesis es el proceso de exploración clínica, lo que decía Andrea, un tema científico que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, sus dolencias actuales, un cuadro, una mirada retrospectiva de la familia, elementos familiares, personales y relevantes, ¿ya? Esos son signos. Entonces, cuando logro tener esas señales, puedo separar lo que es realmente técnico, lo que está pasando,
de lo que yo creo que está pasando. Efectivamente, como muchas veces, doctor, he tenido mucha fiebre. Sí, pero ¿sabes qué? Tu fiebre la has psicosomatizado. Solo te la has instalado por ese temor de esta forma. Sin embargo, los doctores toman los signos vitales, no los síntomas. Entonces, en base a un cuadro de análisis técnico de estos signos, ven lo que realmente está pasando con el organismo. Es lo mismo que hay que hacer en una empresa, separar la paja del trigo. A lo mejor este rumor tiene que ver con una revancha de esto y eso se corta ahí. Sin embargo, si recojo un envolvente de varios rumores que efectivamente están apuntando al mismo tema, algo está pasando. ¿Ya? Eso es lo que hay en un cuadro. Sabemos que cuando hay crisis hay presión, hay premura, pero es necesario ese ejercicio para poder ver efectivamente cuál es el alcance de esta situación compleja que estamos enfrentando. Solamente teniendo claro la envergadura de esta situación compleja, podemos tener un plan, podremos establecer un plan para poder tener un alcance, porque nos interesa superar en este momento la crisis que estamos viviendo ahora, y esto puede arrastrar otros elementos, pero en este momento tengo que focalizarme cuáles son esos elementos de crisis. ¿Ya? En cursos pasados vi algunos slides con Camilo Navarro, justamente. Esto de la anamnesis, necesito mirar en global. Es el momento, justamente, de ver la historia de mi empresa. ¿Se acuerdan que lo vimos la sesión pasada? Los objetivos, las misiones, las funciones, los valores, la estructura interna. Conforme lo que estoy mirando en el entorno, doy nuevamente una mirada a mi organización, ¿ya? A mi pyme, a mi emprendimiento. Y eso, existen distintos métodos, como saben ustedes. Ustedes vieron el FODA, existe el análisis PES, en definitiva, ¿ya? Entonces, es el momento justamente de mirar lo que está ocurriendo, ¿ya? Conforme estos elementos, ¿ya? Vieron en sesiones pasadas, no les pongo lo del análisis FODA, ni mucho menos, porque existen distintos métodos para hacer esta radiografía. Sin embargo, es muy importante generarla, ¿ya? Existe lo que se llama el modelo de las 5 fuerzas del entorno competitivo, ¿ya? Esto es muy efectivo, puesto que uno logra visualizar amenaza de nuevos entrantes al negocio donde estoy presente. El poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos y servicios sustitutivos. Ojo, gran fuente de crisis cuando hay bienes sustitutos, intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector, ¿ya? No estamos todos compitiendo con las mismas armas, ¿ya? Por lo tanto, por muy simple que parezca lo que les estoy transmitiendo, de sentarse, reflexionar, como decía Andrea, separar lo que son signos, lo que son síntomas, recogerlos y ver la envergadura de lo que está pasando y darle la importancia relativa que tengan en el momento. Es tan simple como sentarse a analizar, suena muy mundano, pero es así y es lo que aplican todas las empresas. ¿Ya? Entonces, dejando la etapa de reflexión, vamos a pasar a la estrategia para enfrentar. Bueno, ya tenemos claro, no es un problema más, ya con lo que hemos transitado hemos podido determinar si estamos o no frente a una crisis, cuáles son los sectores donde generalmente se da una crisis, la envergadura de esta, ¿ya? Y es un momento de reflexión, una mirada. Es igual que una terapia de salud mental, como Andrea hacía la analogía y otros de sus compañeros entre a nivel personal y la empresa, hay que tomarlo como un ente. Esa es la mirada. Las crisis, ahora ya sabemos que estamos en una crisis, tenemos consecuencias, lo que mencionábamos con una idea fuerza muy genérica, algo se va a perder en el largo plazo, generan elementos comerciales, legales, financieros, sociales, políticos, ¿ya? Si tengo la premura, me van a instalar la presión con una sala cuna u
otro requerimiento de corte social, etcétera, va a implicar un desembolso, una inversión, ¿ya? El tema es cómo yo eso no lo torno una presión para poder mitigarlo en el tiempo conforme una comunicación, ¿cierto? Porque decíamos que la forma de mitigar, como salió el concepto de ustedes muy bien, es la comunicación de crisis. La comunicación preventiva no cabe acá. Siempre toca distintas variables y muchos stakeholders, ¿ya? Siempre es novedosa, va a suceder algo inesperado. Son volátiles y dinámicas. Una va alimentando a la otra, y a la medida que se desenvuelve, se van suscitando nuevos eventos, y qué decir lo caótico y el ambiente que generan en un espacio laboral. Porque todo el mundo se siente con el derecho a opinar. Me imagino que ustedes sabían lo que es un stakeholders. ¿Alguna apreciación? ¿Esto? Gran concepto en el manejo de crisis. Bueno, se los incluí porque un stakeholder es ese público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. ¿Ya? Público pueden ser personas u organizaciones, ¿cierto? Empleados, proveedores, clientes, gobierno, reguladores, etcétera, entes fiscalizadores. ¿Ya? Por eso se habla de estos stakeholders que incluso hoy día, desde la perspectiva que trabajamos, en la consultora que trabajo, existen software para tenerlos monitoreados y el grado de avance o reacción que están teniendo con tal o cual tema. A ese nivel de estandarizado está. Entonces, estas son las características globales que tiene una crisis. Confianza, nuevamente el tema de comercio exterior, una comunicación que viene desde otra latitud. Si existe una crisis, si no puedo llegar a tiempo, ¿ya? Con un cliente que tengo afuera, ¿ya? Yo tengo una confianza de años de atención con ese cliente. Debo decir lo que está sucediendo porque es un activo que no puedo, las crisis van a pasar, ¿ya? Voy a generar un desembolso, va a haber algo que se va a perder en el pasado, pero voy a tornarle una oportunidad. Esa forma de transparentar la información con mi cliente va a quedar como un activo, ¿ya? Voy a tomar los resguardos para transmitir esa información. Sin embargo, voy a ganar la fidelización de un cliente, nacional o extranjero. Aún más cuando se está afuera. ¿Quién mejor que ustedes que tengan una relación con un cliente afuera les puede informar que es cierto que hubo un corte de luz y por eso no estuvo la producción en el tiempo? Él no tendría por qué saber lo que está aconteciendo en el entorno, y son ustedes los llamados a poder transmitir esa información que es fehaciente y que habla del comportamiento que tuvo el nivel de producción o el nivel de compromiso asociado con la empresa. Siempre recurro a esta lámina. Me imagino que a todos ustedes los ha dejado un vuelo en el aeropuerto, o se les ha cancelado un vuelo, etc. O como la sesión pasada de Marca, soy el único que ve novelas. El único. Ya, bueno, ya. O sea, aparte Brasileños por lo menos. Ya, ok. Bueno, Qué aparte bueno que le quede tiempo para ver una novelita. bueno, pero ahora es más viable, uno dice cuándo. Sí, bueno, aparte el lobo estepario, novelero, dicen ustedes, que ahí con el sello. Cuando estamos en un aeropuerto, y en general en un bus, pero se hace muy visible los aeropuertos porque uno, cuando es una opción de recreación, de vacaciones, va con mucha ansiedad a la desconexión, ¿ya? Y cuando se cancela el vuelo, se suspende, se atrasa, ¿ya? Todos nos empezamos a mirar, se produce el tumulto, ¿ya? Y esperamos una respuesta, puesto que lo que conversábamos al comienzo de la sesión. Lo peor de saber un escenario negativo es la incertidumbre, es peor aún. Entonces, si hay una crisis, si no llego a tiempo con un nivel de producción, ese alguien afuera, cliente, está espera preocupación por lo que está sucediendo.
quiere saber lo que se está haciendo para solucionarlo, y quiere saber, muy importante, sobre esa base del activo de la confianza, qué se va a hacer para que el evento no acontezca nuevamente. ¿Ya? Oscar, dice Sí. Rodrigo en el chat, para hacer negocio en Brasil hay que ver telenovelas para tener tema de qué hablar con los clientes. Sí, es así, es una buena forma de entender la filosofía de Brasil. Recuerden que la red O Globo, lo que les comentaba la vez pasada, es más que una estación de televisión, ¿ya? De alguna manera ellos se anteceden a lo que va a pasar en el país, ¿ya? La novela más famosa de Brasil, que fue Avenida Brasil, la que ha tenido más rating, lo que reflejó en esa novela fue la nueva clase media de Brasil, ¿ya? Y esa nueva clase media se perfiló bien con cada uno de los personajes, y haciéndole un seguimiento a cada uno de los personajes se pudo establecer bien qué nivel de productos consumían. Entonces, una doble lectura, ¿sí? Lo comparto plenamente, más allá que me gusten o no las novelas, que eso se note. Entonces, es así. Entonces, volviendo al tema de la lámina, gracias por el aporte. Alguien está esperando una preocupación. Si yo no llego a tiempo con mi producto, con mi servicio, lo tengo que saber. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo para solucionarlo? Con transparencia, empatía, compromiso, transmitirles esa experiencia. Es eso lo que hay que hacer en una comunicación de crisis enfocado al tema del comercio exterior. Acá hay una receta que la traté de refundir de varias, como les contaba al comienzo de la sesión. Existe un cierto checklist. Después que digo que estoy en crisis, que estoy ligado a ciertos sectores, que logro reflexionar, me tengo que instalar tranquilo con un papel y un lápiz y decir, como primer punto, al final viene una lámina con resumen, ¿dónde estamos? ¿Ya? ¿Qué se debe tomar en consideración que haya incidido en el estallido de la crisis? Hay que hablar del contexto político, de la historia de la empresa, la percepción de los estudios de mercado, hoy día hay ranking de confianza, las personas involucradas, intereses de terceros sobre la crisis, a río revuelto. No se olviden que siempre hay un pescador amigo, contexto de problemas similares recientes, ONGs, grupos de consumidores, regulación normativa, compliance, comportamiento anterior. Lamentablemente salieron chiquitas láminas, pero les voy a dar un indicador y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe dónde se ubica Freirina? No se entendió la pregunta. ¿Alguien sabe dónde se ubica la localidad de Freirina? Norte. ¿Quién habló? Isabel. Sí. Ah, Hola, Oscar. ¿cómo estás? Al norte, no sé exactamente dónde, pero sé que es en el norte. ¿Ya? Rodrigo, ¿Alguien sabe? entre Huasco y Vallenar. ¿Quién habló, perdón? Yo ahora, Valentina, estaba leyendo que Rodrigo dice que entre Huasco y Vallenar, zona de aceitunas y Exacto. aceite de oliva. Exactamente, es entre Huasco y Vallenar, es la provincia del Huasco, es una localidad localizada en la provincia del Huasco de la región de Atacama. Casi digo tercera región y me castigo porque ya la ordinalidad de nombrar las regiones ya no debe existir. Efectivamente, Freirina es una localidad pequeña, con construcciones muy lindas. La capital de esa provincia es Vallenar, y ahí ha sido un territorio donde han acontecido distintas crisis, ¿ya? Está el caso de, y es el que grafico, ahí vemos al personaje de rojo, todo conocido por ustedes, la dama de polerón contrevino se llama Andrea Cisternas, y lo que hay abajo es lo que se instaló en Freirina, que fue el Movimiento Social Ambiental Valle del Huasco. Y esto se suscitó con la famosa planta de AgroSuper. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y de cerdo, ¿no? Una Así es. vergüenza. Sí. ¿Andrea? Sí, yo decía la planta de cerdo. O sea, Tremendo.
Sí, eso fue el estudio de crisis que incluso profesionales de otros países vinieron a seguirlo, puesto que se dio la tormenta perfecta para la crisis, ¿ya? Al final, situaciones tan límite, Andrea, como tú lo dices, fue una vergüenza, puesto que los animales empezaron a comerse entre ellos, el olor era pero insoportable. Terrible. Sí, o sea, no había por dónde. Pero ¿qué pasó ahí? Esta es una zona, ¿ya? Y tengo la suerte de ser de la región de Atacama, la conozco muy de cerca, ¿ya? Cuando se inicia el proceso, por eso les decía, revisen su territorio, quién es la nueva autoridad comunal, hay una oficina de desarrollo productivo, hay una oficina del manejo de la sustentabilidad, quién es el nuevo cuerpo de concejales, existe en mi entorno algún actor que tenga un protagonismo o es muy activo en redes sociales, que tenga un rol dentro de una ONG, etcétera, puesto que la provincia del Huasco, cuya capital es Vallenar, perteneciente a la tercera región, cuando en los años 70 se hizo la regionalización del país, siempre se dijo que uno de los errores fue, más allá de quien la haya hecho, fue haber anexado la provincia del Huasco a la región de Atacama, puesto que no tiene relación con el tejido productivo que es netamente minero. Por lo tanto, las políticas públicas asociadas al desembarco de ese territorio no alcanzaban a albergar las necesidades de los habitantes, ¿ya? Entonces, ese era el contexto en donde se instalaba una empresa. Por esa misma situación del manejo del territorio, y porque mucha gente sostenía, por ser una zona pesquera, que debería estar más en conexión con la región de Coquimbo. Debió haber comenzado la región de Coquimbo desde Vallenar hacia el sur. Entonces ya había una situación de desmedro que no se hizo en la empresa. ¿Y por qué era de desmedro? Porque como las políticas públicas fomentaban otros sectores productivos, es una región que ha vivido constantemente con una alta cesantía, ¿ya? Y como ha vivido con una alta cesantía antes de la llegada de AgroSuper, ahí se dio en este mismo territorio el famoso proyecto Pascualama, ¿ya? Que con bombos y platillos llegó a la zona para decir que se iba a acabar el tema del desempleo en el territorio, ¿ya? Por lo tanto, la expectativa, la ansiedad que un proyecto llegase a la zona, ¿ya? Era mucho, las expectativas de la comunidad eran bastantes. ¿Qué había pasado desde que siempre estuvo la constante de ser un espacio de mucha cesantía, posteriormente que Pascualama no haya dado los frutos que todos esperaban, que no haya habido en la primera etapa de Pascualama concadenamiento con los habitantes de la zona, y que más encima haya habido contaminación de las aguas del río del Huasco? ¿Cómo estaba esa población? Muy irritada, ¿ya? Con mucha expectativa. Entonces, llega el proyecto de AgroSuper, en la planta de cerdos que mencionaba Andrea, con la misma impronta, a solucionar el gran problema que ya arrastraba mucho tiempo a la zona, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Empieza nuevamente y se levanta la comunidad, ¿ya? El proyecto no se le toma el peso y de alguna manera desde las grandes empresas el mensaje que se da es que se peguen con una piedra en el pecho por el nivel de absorción de mano de obra. Y eso no ocurrió. ¿Qué pasó con toda esta explosión? Surgió una, que es la persona de Polerón Burdeo, surgió una líder ahí, la señora Andrea Cisterna. Se transformó en una vocera a nombre de toda la comunidad del Valle del Huasco para negociar con las autoridades, la vemos ahí con alguien muy conocido, ¿ya? Y incluso se fueron cortando cabeza de varias autoridades, primero Ceremi, regionales, gobernadores, incluso los ministros tuvieron que llegar a la zona, puesto que ella recogió el descontento de una zona que efectivamente tenía muchos temas de postergación. En definitiva, aquí no se leyó el entorno, y ahí quedó instalada una líder para siempre, ¿ya? Los proyectos que llegan a la provincia del Huasco, ¿ya? Monitorean y
se establece un nexo con Andrea Cisterna. ¿Ya? Hoy día ella se transforma en un actor fundamental para la materialización o no de un proyecto. ¿Qué falló ahí? El contexto donde estamos. ¿Qué es lo que había que hacer con ella? Compromisos. Ella ya tenía representatividad, un gran tema, compromisos en el corto, mediano y largo plazo, pero no establecer algo tan prepotente como que nosotros venimos a dar empleo. Hoy día estamos valorando otras opciones de vida. Esa es la primera etapa, el dónde estamos. ¿Dónde queremos estar? Es lo segundo, la segunda parte de esta receta. ¿Qué es lo que en este objetivo que hay que establecer? ¿Qué es lo que se pretende lograr al administrar la crisis? Paralizar el proyecto, en algún caso, hasta que negociemos con las comunidades. ¿A quiénes se les quiere llegar con el mensaje? ¿Ya? ¿Qué es lo que se le dice a cada público? ¿A quién queremos hablarle en el caso de Freirina? Queremos hablarle a la autoridad del servicio agrícola y ganadero, queremos que se queden tranquilos, al servicio del ambiente, ¿qué parte del gobierno? A la comunidad de consumidores, ¿ya? A las comunidades territoriales que cohabitan con el proyecto. ¿A quién tenemos que hablarle en primera instancia para establecer la crisis? Es todo gradual. En la medida que tengamos esos elementos, vamos a poder seguir avanzando en el proyecto. Los públicos. ¿Y qué es lo que se le dice a cada público? Los mensajes deben ser acotados, la dimensión correcta, ¿cierto? Algo tan obvio como no mentir y no especular. ¿Se acuerdan de la foto que aparece en pantalla ahora? La crisis de falta de luz en la región metropolitana. Bueno, no solo en la región metropolitana. Bueno, este fue sin duda también una situación de crisis. No sacamos nada con negociar, no sacamos nada con establecer compromiso, no sacamos nada con establecer mensajes a los que definimos como stakeholders fundamentales, si por otro lado, en plena crisis de la luz, donde la gente se manifestó, el gerente de Onel se hospeda en el Hotel Hyatt debido a los cortes. Entonces, nuevamente, el comportamiento de un ejecutivo que se traslapa a el desempeño de una empresa. No sacamos nada con establecer una priorización, un checklist de a quién queremos llegar con el mensaje, si en definitiva no es la esposa de no solamente serlo, sino también, ¿ya? Eso también va a generar una irritación, puesto que no hay empatía. Efectivamente queremos solucionar un problema para salir del paso y poder seguir avanzando con el proyecto. El real compromiso con el entorno y con los que yo defino con mis stakeholders, en este caso, los usuarios de Enel, ¿ya? Y no solamente ellos, recuerden que ahora todos están agrupados, existe una asociación de consumidores a quien yo también tengo que rendirle esto, ¿ya? No saco nada si por otro lado estoy desvistiendo el mismo santo. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que habíamos dicho, el dónde estamos, y después dónde queremos estar, con objetivos medibles. Y el cómo llegar ahí. Yo sé que ustedes son empresas pyme, no tenemos un área de comunicaciones, pero debo necesariamente establecer un plan de prensa y la mejor forma para poder, el mejor momento para poder transmitirlo. Debo generar los contactos necesarios y debo ser activo, porque muchas veces la crisis puede estallar a través de lo que todos conocemos hoy día como las redes sociales, ¿ya? Hay técnicas que se establecen mediante esta forma de los mensajes, a quién llegar. Los mensajes tienen que tener corazón, dicen en las escuelas de comunicaciones, debe haber solamente 3 mensajes, 7 palabras y 3 ideas de apoyo. Los discursos largos no sirven, ¿ya? Entonces, repasemos nuevamente, los 3 eslabones son dónde estamos, dónde queremos estar, ¿cierto? Y cómo llegar ahí. ¿Por qué les digo esto? De que hay que hacer este ejercicio, porque hoy día todos los ciudadanos, ¿ya?, son un reportero.
Recuerden que los mismos informativos de televisión tienen un segmento dedicado a reporteros de la comunidad, ¿ya? Y obviamente, ustedes dirán, van a estar más atentos, las líneas editoriales de distintos medios van a estar más atentos a lo que pase con una gran empresa. Sin embargo, si hay una crisis que afecte la salud, que afecte el nivel, la composición de alimentos, independiente del tamaño de la empresa, va a ser noticia, porque va a tener que ver con la pauta. Por lo tanto, debo generar ese espacio, debo hacer ese listado, puesto que hoy día cada, independiente de la comunidad que esté, cada persona se transforma en un reportero en terreno. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva los periodistas, ¿cierto?, buscan actualidad, novedad, conflicto, consecuencia, proximidad. Funcionan con una línea editorial. Si a nivel nacional se está hablando de la mala composición de un alimento y tengo una situación de crisis relacionada con eso, efectivamente va a ser noticia. Y obviamente van a tomar partido por el más débil, no muestran lo que van a publicar, porque es parte de su formación profesional, está bien, y señalan lo que siempre establecen, que es golpear con la noticia. Tienen poco tiempo, así como también hay poco tiempo en la crisis, y va a interpretar y jerarquizar lo que él entiende. El conocedor del tema, del giro del negocio que nos alberga, somos nosotros, y sus jefes le van a pedir rendimiento. Y su criterio de noticia siempre es la cuña, la palabra clave, que es la que van a sacar publicando. Y hoy día, reitero, todos los ciudadanos somos, y en general también nos tentamos en poder cubrir un hecho que está fuera de lugar o que nos parece que no tiene que ver con lo normal. Cuando hablemos, hay técnicas mucho más acabadas, pero se las resumo que cuando tengamos que dar una vocería, hay que hablar un lenguaje cotidiano, sencillo, evitar tecnicismos, aterrizar y concretizar los temas, puesto que un periodista nos va a llevar al dato duro, más binario. ¿Se puede o no se puede? ¿Existe o no existió contaminación? Y hay que tener la suficiente entereza para decir, o existió o no este resguardo de seguridad. No existió, pero con apoyos del instrumento del Estado, estamos justamente resguardando, apalancando recursos para el establecimiento de un nuevo parámetro, por ejemplo. Y aterrizar los temas de manera que sean los más pedagógicos que lleguen a la audiencia. ¿Ya? Ser empático, entender desde dónde va la pregunta, la inquietud, ¿cierto? Siempre van a haber preguntas difíciles, pero van a haber respuestas. Nadie nos puede obligar a responder lo que no queramos, sino lo que tengamos en torno a la veracidad. Nosotros conocemos el giro. Hay que anticiparse a esas preguntas más complejas y prepararse. ¿Ya? Siempre van a preguntar lo que nos aterra, que nos pregunta. Importante saber el tema de qué vocero escuchar para eso. Ustedes no tienen área de comunicación estratégica ni área de comunicación. Hay varios motivos. Y ahí hay claves también de la comunicación no verbal. El ritmo, al hablar, lo más conversacional y creíble, como parte de un diálogo, las inflexiones, la voz grata, palabras clave, repetirla, y como muestra la figura, de alguna manera, distintas expresiones, no es fácil, ¿ya? Pero que reflejen efectivamente que se trata de un tema que están manejando. Si efectivamente hay una situación de una salud de una persona, siempre decir, en este momento estamos concentrados en resguardar la salud del operario. Posteriormente habrá más declaraciones. Las unidades defectuosas que salieron de este producto ya la estamos monitoreando con el apoyo, compartiendo la responsabilidad de la entidad fiscalizadora o reguladora. No estamos haciendo responsables del tema. Yo sé que ustedes me dirán que no tengo plata para un periodista, yo tampoco,
Pero siempre en la empresa existe una persona que maneja la relación con el medio, querida, conocida, que genera la planilla, la conocen en los bancos, en el entorno de la comunidad, en el municipio. Es importante tener claro quién pudiese ser el vocero. Y posterior a todo esto, las crisis vuelven a revivir. Puede retomarse, ¿ya? Y los compromisos que se pudieron hacer, peor que las ánimas, cobrarlos, revisarlos y establecer una comunicación respecto a esos compromisos que hice para salir de la crisis, ¿ya? Lo que les decía, ese funcionario, funcionaria que es reconocido como el regalón de la empresa, querido por proveedores, por la autoridad, es fundamental. Ahí se parte justamente de un piso de credibilidad para resguardar el giro y la supervivencia de la organización. Bueno, ahí tienen esta famosa receta que traté de condensarle de las dos, son como 3 asignaturas de crisis, que son las que pudiesen ser como los pasos a seguir para enfrentarla, que parecen simples, parecen como elementos tan cotidianos, pero que en definitiva, en un momento de desesperación, el tenerlos pauteados nos permiten aterrizar y priorizar y saber a quién quiero llegar. Valentina, ¿estoy con el tiempo justo? Sí, estamos como justitos. Pero si quieres hacer el ejercicio cortito, bueno, no sé, el resto sí. ¿Qué hora es? Son las 10:27. Ah, ok, tenemos 3 minutos. Bueno, voy a recoger algunas ideas. Este ejercicio, les soy súper franco, lo hice de manera muy somera y pasó el lunes pasado. Detectan peligrosa plaga en el embarque de autos que llegó a Chile. Entonces, me gustaría, Andrea, vi que te manejas con las crisis, ¿eh? No sé, pero hemos tenido, pero no sé, de plaga salgo corriendo. Ya. Bueno, pero partiste muy bien con el análisis. Andrea, perdona que te mencione. No importa. Fíjate en esta crisis, que es una crisis, ¿sí? Ya. Esto pasó el lunes. El dónde estamos. ¿Qué contexto hay hoy día en el país para decir dónde estamos y que cae esta noticia? ¿Dónde estamos físicamente? ¿O No, dónde estamos? el contexto en que se da esta crisis. Me imagino que si tiene que ver con el área automotriz, con una demanda muy alta, con mucha necesidad de contar productos y por el motivo que dabas, que viene una plaga en los vehículos, en todos estos autos, ¿Sí? El ingreso no va a ser lo ágil que esperan los comerciantes. Exactamente, tocaste un punto muy relevante, Andrea, que es una fuerza del mercado, que efectivamente hoy día es una locura para comprar autos, por lo tanto se cruza una necesidad comercial con una necesidad sanitaria. Sin embargo, Sí. aún, aunque muchos lo obvien, estamos en una emergencia sanitaria, ¿ya? Por lo tanto, por el COVID, la gente está ávida a tener temor de plaga, logran leer plaga, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, hay caldo de cultivo efectivamente para que la noticia tome ribetes insospechables. Sí, sí. Nadie dice que esto es transmisible, de qué se trata, pero obviamente en el contexto de emergencia sanitaria y con todo lo que hemos vivido, uno está atento a lo que pasa. Entonces ese es el contexto. Okay. Lo que tú decías, Andrea, ¿dónde queremos estar? Efectivamente, ¿a quién le queremos transmitir el mensaje? Acá hay un juego, acá hay situaciones que son juegos de cintura. ¿Quién toma la vocería? ¿El importador? ¿El fabricante de vehículos? ¿Quién lo hace? Porque tú tocaste un tema fundamental. Ese importador no va a querer perder el nivel de demanda que tenía comprometido. Bueno, me imagino que la autoridad sanitaria hará la comunicación pública y el importador o distribuidor de los autos hará la comunicación más en detalle sin tratar de bajarle el perfil, me imagino, la noticia. Claro, claro. O de manera conjunta, decir que se tomaron todos los resguardos que impone la normativa. Claro, quizás eso va a depender de lo publicitada que sea la noticia, porque, por ejemplo, yo no lo había escuchado, no sabía.
esto pasó el lunes. Entonces puede ser que sea algo en conjunto. Sin embargo, también hoy día, en mis stakeholders también, los consumidores están agrupados. Entonces, debo hablarles a ellos, diciéndoles que esto, si es el caso, no reviste ningún problema para la salud. Entonces, esto condicionado también por el dónde estamos. Y justamente, el cómo llegar ahí, como tú dices, si esto logra otros ribetes, llamar a la autoridad de salud, la jerarquía va a depender cómo escale el problema, de manera que el mensaje se dé como una corresponsabilidad público-privada. Ok, Eso es. ok. Ese es el ejemplo, chiquillos. Muchas gracias por la atención. Creo que llegué justo al tiempo, Valentina. Sí, son las 10:31. Voy a leer los mensajes que quedaban en el chat. Ya. A ver. Víctor Hugo decía, nadie lo plantea positivamente como eficacia del SAG. Patricio decía, buen trabajo del SAG. Lili decía, SAG y Seremi. Y Patricio... Claro, por el tema de Freirina, claro. Patricio decía, detectaron la plaga arriba de los barcos y luego fumigaron. Ok. Bueno, o sea, hubo una intervención de la autoridad. Ahora te están elogiando en la sesión nuevamente. Qué clara presentación, que muchas gracias, muy fluida y clara también. Sergio dice, podría ser una oportunidad para fidelizar mostrándose parte de la solución más que del problema. Tal cual. En los problemas se ven los buenos amigos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario de la sesión o del ejercicio. Si quieren pueden abrir micrófono o escribirlo por el chat. Hubo una crisis petrolera en los años 90, creo que Exxon Valdez, y Exxon dio vuelta a la comunicacionalidad, bueno, con respaldo de acciones, mostrándose parte de la solución. Eso recuerdo. Sí. Siempre es una oportunidad para, obviamente hay que invertir, si esto no, pero en el fondo es una inversión, no es un costo, no es un gasto, porque a la larga uno siembra para que después retorne. Muy bien, Sergio. Bueno, hay una película... comenta también que muchas gracias por la presentación, que muy clara y entretenida. Muchas gracias. Creo que estamos. Sí, estabas comentando algo y yo te interrumpí. ¿Decías algo de la película? Sí, hay una película de Tom Hanks que logra salvar un Boeing y aterriza sobre el río Hudson. ¿Ya? Muy buena, muy buena. Que les recomiendo verla y se acuñan todos estos conceptos. Y el mensaje es que el criterio humano nunca va, o sea, el protocolo no puede sobrepasar el criterio humano. Y que habla de cómo se lleva en buenas cuentas una situación de crisis, cómo después se recae en una persona en especial, cómo la aerolínea se deslinda, etc. Ahí hay un buen manejo de las situaciones de crisis. Bueno, Oscar, te termino de leer lo último para que ya cerremos. Sí. Víctor Hugo dice que muy claro todo, buenos ejemplos y mejores reflexiones. La anticipación nos permite pasar al cuadrante de lo más importante. Gonzalo se despide, que tengan un buen día y te comentan también gracias por la presentación, excelente película. Así que eso. Bueno, nuevamente gracias a todos y todas por la participación el día de hoy y gracias también a nuestro expositor Oscar. Eso, el material va a ser subido dentro de las próximas horas y pasen a revisar también las encuestas docentes, por favor. Así que eso, nos vemos el martes en la última sesión del curso con los participantes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por la atención. Gracias, Oscar. Bye. Chao. ¿Todavía no? Chao. Chao.